Muy buenos días. Bueno, hoy es un día donde podemos gozarnos, nos hemos gozado en el Señor. Y antes de dar pase a la prédica, quería en primer lugar agradecerle a Dios públicamente, porque el Señor es bueno, el Señor dice que su misericordia es para siempre. Y en segundo lugar, darle las gracias a Dios a cada uno de ustedes. Como recordarán, hace bastante tiempo, nosotros como padres recibimos el mensaje de nuestro hijo, que él, por razones de servicio y también laboral, partía a Ucrania a servir allí en el ministerio donde Dios lo ha puesto, en un país que estaba siendo convulsionado porque en ese momento, como hasta el día de hoy, se sostenía una guerra entre los rusos y los ucranianos, y para nosotros era una noticia bastante difícil de asimilar, pero confiando siempre en la gracia de Dios, y como algunos de ustedes sabían, entonces Dios fue bueno, como siempre, y permitió que en medio de todo pudiera nuestro hijo estar sostenido por el Señor, fortalecido en el Señor. Y hoy, en esta mañana, bueno, durante la semana, la semana pasada, el lunes pasado, Dios permitió, estuvimos en contacto y nuestro hijo está de vacaciones por un mes en Perú, después de 1 año y 7 meses. Y compartí con él, Dios está usándolo en algunos lugares últimamente, seguro él compartirá, ha estado en Turquía, en este lugar donde ustedes saben que hubo un terremoto, y en medio de este tiempo que él está acompañándonos como familia, en la que estamos disfrutando de su presencia, pero también disfrutando de la presencia de su novia, porque nuestro hijo nos compartió que ahora está de novio, ha traído a su novia para poder conocerla también. Pero en medio de todo, él me invité para que él pudiera compartir el mensaje en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, quiero invitar a mi hijo para que él pueda pasar adelante, porque el Señor tiene un mensaje que darnos en esta mañana a través de él. Buenos días. Buenos días. Fue mi padre quien, como él dice, me invitó a compartir ese mensaje. Mi padre y yo por los últimos años nos hemos convertido en muy buenos amigos y es alguien que confío bastante. Te agradezco porque me dio esta oportunidad. Y también honro desde aquí, desde el púlpito, tus 25 años trabajando para la Iglesia Nacional y espero que tú y yo podamos trabajar en el futuro juntos. Amén. Y el título de este mensaje es Olvidarse de uno mismo. Voy a intentar explicar lo que la Biblia a mí me ha enseñado y me enseña activamente en lo que es relativo a amar a nuestro prójimo. Y yo reconozco que es algo retador, primero porque significa que tengo que colocar las necesidades, los deseos y el bienestar de otra persona antes que los míos. Y en segundo lugar es retador porque creo que hay una tendencia a pensar que, bueno, todos somos diferentes y hay una tendencia a pensar que nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de trabajar siempre es mejor que la del resto. Y por eso también a veces esa discrepancia se presenta como un obstáculo para poder amar plenamente a mi prójimo. Y quiero comenzar contando la parábola del buen samaritano. Está en Lucas 13, 25 al 37. Entonces, es la parábola del buen samaritano y Jesús está en escena, se acerca un experto de la ley, es alguien que conoce la ley y se acerca para probar a Jesús y le pregunta: ¿cómo heredaré la vida eterna?
Y Jesús le responde con otra pregunta, para que él mismo se conteste, dado que es un experto en la ley. En el versículo 26 y 28 dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, el maestro de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el experto en la ley le hace otra pregunta, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una historia, y le dice que en el camino de Jerusalén a Jericó, el cual es un camino que era considerado un camino muy peligroso, alguien ha sido atacado por unos malhechores y está herido. Entonces esta persona está en una situación que implica que necesita ayuda. Versículos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Entonces vemos que pasa un sacerdote y un levita, están por el camino. Estas personas son alguien con quien el experto de la ley se podía identificar. Pero tanto el sacerdote como el levita, tanto el sacerdote como el levita están obligados a prestar ayuda si se dan cuenta de que un hermano judío está en una situación de emergencia. Ellos están obligados a prestar ayuda. Pero la verdad también es que si ellos tocaban un cadáver, se volvían impuros. Y al volverse impuros, no iban a poder realizar sus actividades en el templo. Entonces ellos van por este camino y ven que hay una persona, el texto dice que lo han dejado casi muerto, es moribunda. Entonces, tanto si le prestaban completamente ayuda, o si simplemente lo tocaban para cerciorarse de si era un judío al cual estaban obligados a prestarle ayuda, iban a tener que tocarlo, iban a tener que en ese momento volverse impuros, por lo tanto no iban a poder cumplir con sus actividades en el templo. La verdad es que ni el sacerdote ni el levita deciden ayudar a esta persona que está en necesidad, sino que ambos deciden priorizar su religiosidad y sus rituales, o simplemente priorizar sus tiempos, sus propios tiempos y sus propios planes. Y el hecho final es que deciden no brindar ayuda. Y en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido en misericordia. O sea, la tercera persona que pasa por este camino es un samaritano. Es alguien a quien los judíos consideraban un enemigo. Cuando un judío quería insultar a otro judío, lo llamaba de samaritano. Pero es este samaritano el que se detiene para socorrer al herido. Entonces la historia es muy interesante porque de los tres personajes, el que actúa con compasión y de forma desinteresada, no egoísta, es el que menos esperaba. Es el menos esperado de la historia. Es aquel quien era diferente. No fueron el sacerdote ni el levita, que eran estas personas que eran vistas como espirituales y piadosas, sino aquel a quien los judíos consideraban un idólatra y un pecador. Era el que era diferente. Y Jesús le dice a este experto, a este maestro de la ley, le dice, ves y haz como el samaritano. Él es quien verdaderamente ejemplifica lo que es amar al prójimo. Versículo 33 al 35. Vemos que el samaritano se acerca, el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es el samaritano quien ama con compasión y esa compasión lo lleva a una acción. Y él usa y sacrifica sus propios recursos, su comodidad, su tiempo, sus finanzas por la persona que estaba en necesidad. Él estuvo completamente involucrado y comprometido en el proceso de amar al prójimo. Entonces la respuesta a quién es mi prójimo es simple, es todos son tu prójimo. Y el judío pensaba que su prójimo era solamente o simplemente otro judío. Pero no, tu prójimo es cualquier persona independientemente de su raza, de su cultura, de su religión, de su opinión política, de su clase socioeconómica, de su pasado. Independientemente si estás de acuerdo o no con su forma de vivir, independientemente de si piensa como tú o no piensa como tú, es la persona que estás tentado a pensar que no merece compasión, es la persona a la que tu grupo social le da una connotación negativa. Todas estas personas son tu prójimo. Son todas las personas que pueden ser igual o diferentes de ti. En Gálatas 5:14 dice, toda la ley se resume en este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, si el amor no hace mal al prójimo, la negativa es que buscas el bienestar del prójimo. La siguiente parte del versículo dice: así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, si no cumples la ley, estás siendo indiferente hacia tu prójimo. Y la parte que a mí me capta es: toda la ley se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Y para mí es clave entender como a mí mismo. O sea, ¿nos agrada que den falso testimonio contra nosotros? Probablemente no. ¿Nos agradaría saber que alguien codicia a nuestra pareja? Probablemente no. ¿Nos agradaría saber que la gente chismea sobre nuestra vida? Probablemente no. ¿Nos agradaría que nos hablen de manera despectiva o que se burlen de nosotros? Probablemente no. Lo normal es que no decidamos autoproporcionarnos daño. Lo normal es que no deseemos estar en situaciones que atentan contra nuestro bienestar, sino que escogeríamos siempre nuestro bienestar. Entonces nosotros debemos comportarnos de la misma manera hacia los demás. Y a mí la Biblia me da enseñanzas prácticas en 3 puntos en los cuales he estado trabajando en los últimos 3 años. No solamente 3 puntos, pero hoy vamos a tocar 3 puntos. Para mí el primero es en poder colocar mi tiempo, mis habilidades al servicio de los más vulnerables. Proverbios 31, del versículo 8 al 9, dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Dios demuestra que Él está preocupado por los más vulnerables. Dios sabía que por el pecado iban a existir sistemas y situaciones desfavorables para ciertos grupos. Y es muy claro, dice: levanta la voz. Y te dice, ¿por quiénes? Por los pobres, por los necesitados. Yo creo que activamente nosotros como iglesia deberíamos tomar el sentir o aceptar ese sentir de preocuparnos por los que viven en situaciones más vulnerables y trabajar para aliviar su sufrimiento. Deuteronomio 10, del 18 al 19 dice: Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. Asimismo, debe mostrar amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Hay un poema que me gusta mucho, que es de una mujer que va y le pide ayuda a un pastor. Y ella, después de hablar con el pastor la despide. Y ella, después de esta situación, escribe: tenía hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estaba en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estaba desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi apariencia. Yo estaba enferma y ellos agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estaba sola y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cercanos a Dios, pero todavía sufro de hambre, frío y soledad. William Temple, un pastor anglicano en Nueva York, dice: la iglesia es la única sociedad que existe en el mundo para beneficio de aquellos que no son miembros de ella. La iglesia es la única sociedad que existe en el mundo para beneficios de aquellos que no son miembros de ellas. Es verdad que nosotros nos retiramos del mundo porque somos un pueblo santo y no nos conformamos a los que el mundo ofrece, a los estándares del mundo. Pero también es verdad que nosotros volvemos al mundo para dar testimonio del amor de Dios, para servir al mundo. La segunda forma en la que encuentro que la Biblia me enseña de forma práctica a amar a mi prójimo es a través de las palabras. Proverbios dice que las palabras son trascendentes. Dice que las palabras pueden dar vida como pueden aniquilar, pueden dividir como pueden conciliar, pueden ser falsas como pueden ser verdaderas. Proverbios 11:13. El que anda en chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel lo encubre. Y para mí es interesante porque el chisme no necesita ser una declaración falsa para ser chisme. El chisme es simplemente una información que tiene una connotación negativa. Y lo que el chisme desea es colocar al que escucha y al que habla como superiores de la persona en la cual están hablando. O sea, básicamente el chisme no tiene nada que ver con buscar el bienestar del prójimo. Y de nuevo, hay palabras que concilian y hay palabras que dividen. Las palabras pueden ser verdaderas, las palabras pueden ser falsas. Pero las palabras tienen que buscar el hecho de amar a tu prójimo.
Para mí el tercer punto en que encuentro que la Biblia me enseña a amar a mi prójimo es a través de mi dinero. Y desearía que en mi vida yo pueda utilizar el dinero como un recurso para amar a mi prójimo, para servir a mi prójimo, no como el motor para avanzar mi propia gloria. Primera de Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. En Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Primera de Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y la verdad es que no se trata de la cantidad de dinero, no se trata de la cantidad de bienes, se trata de la actitud del corazón. Se trata de si nuestra vida tiene como propósito el dinero y no Dios. De si el dinero el dinero que Dios nos permite obtener es utilizado para amar a nuestro prójimo, no para avanzar nuestra propia gloria. Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo creo que seguir a Cristo no es nada fácil. A pesar de todas las guías y a pesar de tener la Biblia, no es fácil, porque va en contra de lo que es la idolatría de uno mismo. Es más fácil priorizar todo lo que me beneficie que tener que preocuparme constantemente por el resto. No es fácil seguir a Cristo porque va en contra de ese deseo que tengo, que es ser el objeto de adoración. Yo quiero ser el objeto de adoración. Yo quiero que todo lo que yo realice sea en beneficio mío. Y ese es el pecado por el cual fuimos desterrados del paraíso. Quisimos ser igual a Dios y continuamos queriendo ocupar esa posición. Cuando somos indiferentes a las necesidades de las personas, es porque nos colocamos a nosotros en primer lugar. Cuando chismeamos, es porque nos colocamos primero. Cuando hacemos de la riqueza nuestro enfoque, ya sea por comodidad, por estatus, por seguridad, es porque confiamos en nosotros mismos y priorizamos nuestros deseos. Nos autocolocamos en el centro de la vida y en esa posición de adoración. Nos amamos más a nosotros de lo que amamos a nuestro prójimo y por lo tanto nos amamos más a nosotros de lo que amamos a Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que la vida no se trata de ti. El personaje principal de la historia no soy yo. La vida solo se trata de Dios. No podemos tener una perspectiva egocéntrica. La vida no se trata de darnos gloria, se trata únicamente de dar gloria a Dios. Y eso lo hacemos a través de amar a los demás. Hay un autor, Tim Keller, tiene un libro que se llama El hecho de olvidarse de uno mismo. Y él dice: la esencia del Evangelio de la humildad no se trata de pensar que soy más de lo que realmente soy o de pensar que soy menos de lo que realmente soy. Se trata en general de dejar de pensar en mí, de pensar menos en mí. No ni más, no ni menos, sino utilizar menos tiempo pensando en mí. El Evangelio junto con la humildad se traduce en no tener la necesidad de pensar en mí, en no necesitar siempre conectar todas las experiencias conmigo mismo. Me gusta la palabra egoísta en inglés, selfish. Self es uno mismo, yo. Y el ish es un sufijo que explica pertenencia. O sea, selfish, me pertenece a mí. Y el antónimo de selfish es selfless. Self es uno mismo, less es menos. O sea, menos de mí. Lo contrario de ser egoísta es dejar de pensar tanto en mí, menos de mí en todas las situaciones, menos de mí en conectar todas las experiencias conmigo, menos de mí en intentar avanzar mis propios planes. Cada vez que estamos viviendo para la gloria de Dios, cada vez que no estamos viviendo para la gloria de Dios, estamos viviendo para la nuestra, y eso al final es idolatría. Y la verdad es que Dios no es otro personaje principal, no es otro personaje secundario en la historia, es el personaje principal. Y solo viviendo con Él como el personaje principal en el centro de nuestra vida, es que nosotros vamos a tener propósito, gozo, significado e identidad. Y finalmente esto se va a ver reflejado en cómo tratamos al resto. Es interesante porque esto es lo que entendió Job en medio del sufrimiento y también el autor de Eclesiastés en medio de tanta abundancia, donde podía hacer lo que quería. Ambos de ellos en dos situaciones completamente diferentes entendieron que no hay otro significado ni propósito en la vida
que el que sea adorar a Dios. Todo lo demás es insignificante. Yo entiendo plenamente que todas las acciones, todos estos actos de amar a Dios no son los que nos van, de amar a nuestro prójimo, no son los que nos van a dar la salvación. No son esas obras las que eventualmente me van a llevar al cielo. Pero Santiago 2 también dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para mí, vuelvo a la parábola del samaritano, en Lucas 10, versículo 28. Dice: Jesús, después de que el experto en la ley dice que lo que tienes que hacer es amar a Dios y a tu prójimo, Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces Jesús es muy vivo, ¿no? Le dice: cumple toda la ley y vivirás. Era imposible cumplir toda la ley, imposible cumplir toda la ley para obtener la salvación. Pero lo que me gusta también que Jesús le dice: haz esto y vivirás. Ama a tu prójimo, ama a Dios y vivirás. No vivirás necesariamente eternamente, sino no está hablando solo de que vas a vivir eternamente, sino está hablando de que vas a vivir. El Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida. Todo lo que hagas que está fuera de amar a Dios y de amar a tu prójimo no es experimentar esa verdadera vida, no es experimentar el hecho de que Jesús es el pan de vida. No estás viviendo. Ese es el punto, es que no estás viviendo. Si no amas a Dios y no amas a tu prójimo, no estás viviendo, simplemente estás existiendo. Es eso. No se encierren en la iglesia, no se encierren con las personas que piensen igual que ustedes, no amen solo a los que los aman de vuelta, no se junten solo judíos con judíos. Es una realidad utópica esto de amar al prójimo, porque si yo amo a mi prójimo, yo busco el bienestar de mi prójimo. Si mi prójimo me ama de vuelta, él busca mi bienestar. Entonces no tendría que estar todo el tiempo preocupándome si mis límites son cruzados, si él no se preocupa por mí. Pero esa es una realidad utópica, ¿no? Pero eso es exactamente lo que nos está pidiendo Dios, que nos amemos los unos con los otros, que busquemos el bienestar de nuestro prójimo. Y esto se va a dar solamente, esta perfección, esta armonía solo se va a dar cuando Dios venga y renueve todo. Y es verdad que existe otra parte de amar al prójimo, la cual es que tal vez hay momentos donde debemos alejarnos para protegernos, existen momentos donde nuestro cuerpo también necesita descanso. Y hay más que la Biblia nos indica sobre eso, pero todo se complementa con lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es una cuestión individual el hecho de examinar nuestras motivaciones, que a veces parecen puras, pero que en el fondo están siendo egoístas y solo piensan en nosotros mismos. Y básicamente decir con esto acabo, lo que hoy quise compartir con ustedes es cómo es el hecho de amar al prójimo a través de 3 prácticas o de 3 formas. Puede ser con tu tiempo y tus recursos, preocupándote por las personas que son más vulnerables. Puede ser a través de tus palabras y también es a través de tu dinero. Y lo segundo que quise compartir es que no existe otro significado, no existe propósito, no existe gozo y no existe identidad fuera de adorar a Dios. Es la única razón por la cual fuimos creados. No nos convirtamos en religiosos. Hay musulmanes que viven exactamente como muchos de los que estamos aquí, siguiendo la religión correcta y cumpliendo las normas, pero ambos están perdidos. Sentarte en una iglesia de la religión correcta no es seguir a Cristo. Debes diezmar, debes congregarte, debes aplicar la justicia a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, debes asegurarte que tus palabras sean de edificación. Y si ves que un no cristiano hace todo esto bien, hazlo como él. Es básicamente lo que Jesús le está diciendo al experto de la ley: haz como el samaritano, hazlo como el no cristiano. Pero no te engañes, Dios no tiene un sistema de puntos, no nos engañemos. Dios no tiene un sistema de puntos donde si vienes aquí te doy 10 puntos, si diezmaste te doy 20. No existe un sistema de puntos. Eso es lo único que nos diferencia de todas las otras religiones.
que no es por nuestras obras que somos salvos, es solo por la gracia y el amor de Dios. Quería leer un versículo antes de comenzar a predicar y me olvidé. Pero está en 1 Timoteo, versículo 1. Es Pablo. Y dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La única razón por la que puedo estar aquí es por la gracia de Dios, porque perdonó mis pecados sexuales, porque perdonó cuando no era honesto en el trabajo financieramente, porque perdonó cuando les he hecho mal a alguno de ustedes, cuando no he sido un buen hijo, cuando no he sido un buen hermano, cuando no he sido un buen amigo. Es la única razón por la que puedo estar aquí. Y esa es parte de mi pasado, pero también hay un presente y un futuro, y es el hecho de que puedo entender que Jesús es lo único que importa. Adorar a Dios es lo único que importa en esta vida. No existe otro significado, no existe otro propósito fuera de eso. Cualquier otra cosa que tome mi atención, que tome el centro de mi vida, no me está llevando a otro lugar que no sea la perdición. Y bueno, acabo con el versículo 37 de Lucas 10. Dice: el que se compadeció de él, responde el experto de la ley, ese es quien demuestra amar al prójimo. Y entonces Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Y creo que es lo mismo que nos está diciendo Jesús a nosotros. Ve y haz tú lo mismo que el samaritano. Él fue quien ejemplificó lo que es amar al prójimo, con su tiempo, con sus recursos, con sus finanzas, poniendo en juego su comodidad, sacrificándose. Ama de la misma forma a tu prójimo, con todo, con tus palabras, con tus recursos, con tus intereses, con tus habilidades, con todo el servicio del prójimo, pero que solo sea porque verdaderamente amas a Dios y porque verdaderamente Dios es el centro de tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias porque verdaderamente entiendo que cualquier otro objeto, cualquier cosa que intente colocar en el centro de mi vida y en el cual yo coloque mi misión, mi visión, coloque todo mi esfuerzo, al final me entregará una insatisfacción muy grande. Al final siempre estaré buscando algo más con lo cual saciarme, algo más que me dé propósito, algo más que me dé significado. Intentaré buscar en personas que me ayuden a definir mi identidad. Y la verdad es que todo eso es insignificante. Solamente hay vida en ti, solamente fui creado para adorarte. Todo lo demás simplemente me desvía del propósito por el cual fui creado, de la razón por la cual fui creado. Perdona mis pecados, perdona mis palabras, perdona mis actitudes, mis pensamientos. Necesito día a día de tu gracia. Gracias porque me salvaste. Gracias porque derramas tu gracia cada día en mí. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque no me falta nada. En el sufrimiento te tengo a ti y en la abundancia te tengo a ti. Y aunque no he experimentado todas las situaciones de sufrimiento que existen en el mundo, puedo siempre tener la convicción de que esas personas que están experimentando ese sufrimiento solamente van a obtener paz cuando se acerquen a ti. Puedo tener la certeza también de que cuando yo experimente cualquier tipo de sufrimiento, lo único que puedo hacer es depender de ti, es acercarme a ti. Cuando tú verdaderamente seas el centro de mi vida y yo decida amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y decida amar a mi prójimo como a mí mismo, estaré, Señor, en una verdadera comunión contigo. Amén. Amén.